Están a punto de cumplirse 40 años del asalto del M-19 al Palacio de Justicia en Bogotá, y conviene saber qué ocurrió y qué consecuencias ha tenido en la historia posterior. Los colombianos jóvenes solo conocen la leyenda fabricada por los asesinos, la propaganda del grupo que tomó el Palacio de Justicia y masacró a los magistrados. La forma en que la sociedad percibe esos hechos está condicionada por el marco mental que dicha banda impone y que predomina en el país. Yo quiero vivir sabroso. Yo también quiero vivir sabroso. Para comprobar hasta qué punto lo dominan todo, pensemos en las universidades, donde turbas de exaltados impiden que tome la palabra ningún político o intelectual hostil al comunismo. Pensemos en las escuelas, donde domina la Federación Colombiana de Educadores de ideología comunista. Pensemos en las consignas que los maestros recitan con la fe de los fanáticos, persuadiendo a los niños no con razones, sino con miedo, engaño e interpretaciones sesgadas. ¿Qué es lo que usted tiene para decirle al país? Pensemos en los medios de comunicación, dominados desde siempre por la conjura que tantas muertes y tantos sufrimientos ha ocasionado a los colombianos. Recordemos a las familias de Enrique Santos Calderón y Alfonso López Miquelsen, viejos aliados del comunismo y paradójicamente dueños del periódico y la revista que dictaban la ortodoxia nacional. Pensemos en las redes sociales, en las que se imponen gracias a la propaganda que divulgan los empleados públicos, las propias cuentas institucionales y los regímenes narcocomunistas aliados. Como si ese control no bastara, el asalto terrorista suele ser evocado en películas y documentales, favoreciendo el punto de vista de los asesinos, a los que se presenta como héroes, tal como el propio presidente Petro reivindica todos los crímenes de su banda. Así, la opinión pública suele coincidir con los intereses de las castas políticas, y los desinformados, convencidos de pensar por sí mismos, terminan bendiciendo los crímenes que se cometen contra ellos. Las FARC, compañeros, las FARC nunca va a entregar las armas. Veamos qué pasó el 6 de noviembre de 1985. En primer lugar, ¿por qué llevó a cabo el M-19 esa agresión? Su propósito era imponer un cambio en el poder pasando por encima del gobierno legítimo. ¿Qué debemos pensar acerca de lo que eso significa? ¿De la clase de seres humanos y de ciudadanos que eran esos revolucionarios? Decidieron por los demás cómo se debía vivir y qué instituciones debería haber. En realidad, se trataba de una conspiración de las potencias comunistas que habían engendrado a las FARC y al ELN, aliadas con narcotraficantes y con los patriarcas de esas grandes familias. ¿Cómo es que alguien hace eso y los demás no lo condenan? Es una mentalidad predemocrática, bárbara, la que alimentó tantas guerras civiles del siglo XIX bajo la convicción de que el poder solo reside en la violencia. Los ciudadanos no cuentan. De esa mentalidad es de donde surgen la delincuencia común y el narcotráfico. También el atracador decide el destino del dinero que portan los demás. Y resulta que a muchos colombianos les resulta difícil decidir si están a favor o en contra de lo que hizo el M-19. Eso es porque a causa de la propaganda conciben la historia del país de un modo grotesco y perverso. Esos terroristas se arrogaban un poder ilegítimo sobre los demás, y entre sus objetivos figuraba impedir la aprobación de la extradición de los capos del cartel de Medellín. Su financiamiento provenía directamente de Pablo Escobar. La historia de Hispanoamérica está llena de episodios similares,
y esa es la causa de que sea una región atrasada y pobre, lo cual es muy fácil de entender. ¿Cómo se puede prosperar sin leyes, sin orden, sin democracia? Para 1985, el M-19 acumulaba 11 años de secuestros, torturas y asesinatos. José Raquel Mercado, líder sindical mulato y caribeño, cayó víctima de esa barbarie por el simple crimen de desobedecer al Partido Comunista. Cabe recordar que la mayoría de los jóvenes de clases acomodadas de aquella época se alinearon mayoritariamente con el M-19. No hay que engañarse. La revolución que buscan esos terroristas no es el levantamiento de los pobres contra un orden injusto, sino la agresión de un orden injusto contra los derechos de todos. La revolución la hacen los que van a la universidad, que someten mediante el terror a los que no van a la universidad. No es el reparto de la riqueza, sino la concentración de la riqueza. Fin de semana fui y subí en helicóptero y hoy me vine y salí en helicóptero. El gasto en plazas universitarias, dejando de lado a los niños abandonados, y la construcción de cárceles que respeten la dignidad humana. Rentas elevadas para unos inútiles contra las posibilidades de prosperar con una verdadera educación orientada a la producción y la excelencia. Los estudiantes revolucionarios siguen maquinando la implantación de la tiranía desde cargos públicos bien pagados. Y esa es la peor corrupción. Gente que tiene poder y riquezas sin prestar ningún servicio a los demás, solo dominándolos, como los antepasados de los revolucionarios hacían con los indios, como los malhechores chavistas hacen en Venezuela. Primero impusieron la legitimidad del ataque terrorista y al esfuerzo por recuperar el palacio y rescatar a los magistrados lo rebautizaron la retoma, sugiriendo que era igual de válido que la toma. Cuando el AMPA se adueña del poder judicial, la justicia se invierte. Ya no se castiga el crimen, sino la aplicación de la ley. Es un modelo idéntico al que se siguió después con los acuerdos de paz de La Habana del gobierno de Santos, ocasión en que asesinos, secuestradores, traficantes de cocaína y violadores de niños nombraron jueces a su medida, encargados no de impartir justicia, sino de castigar a quienes se atrevieron a estorbarles. Tal es la verdadera misión de la llamada Jurisdicción Especial para la Paz. Lo que ocurrió en el Palacio de Justicia no fue solo un combate del ejército contra la guerrilla, sino de la ley contra el AMPA, o mejor, como lo explicó en esa ocasión el coronel Plazas Vega, la defensa de la democracia. Eso era lo que atacaban los terroristas. Esa es la base de todo el llamado conflicto. La democracia contra la tiranía. ¿Algún tipo de negociación? Mantener la democracia, maestro. El ejército obedecía órdenes del gobierno legítimo, el cual tenía la obligación de recuperar el edificio y proteger a los magistrados. Esa misión contó con el respaldo de varios gobiernos democráticos, en especial del de Estados Unidos, que colaboró enviando explosivos desde su base en Panamá. El resultado del atentado terrorista, además de la destrucción del palacio, consecuencia del incendio que provocaron para hacer desaparecer los expedientes relacionados con la extradición de los mafiosos, fue la muerte de 94 personas, entre las que hay que contar 14 miembros de la fuerza pública y unos 40 guerrilleros. 263 personas fueron liberadas, incluidos 43 funcionarios judiciales. La calificación precisa de esos hechos era clara en aquellos años.
un informe del Tribunal Especial de Instrucción que evaluó esos hechos y fue publicado en el Diario Oficial el 17 de junio de 1986, establece que los integrantes del movimiento 19 de abril, M19, son los únicos y exclusivos responsables del ataque y ocupación del Palacio de Justicia, y presenta una lista detallada de las víctimas. Una resolución del Juzgado 30 de Instrucción Criminal Ambulante de enero de 1989 acusa a los miembros de la dirección del M19 de los graves crímenes cometidos en esa ocasión. Entre los acusados figuraba el actual presidente Gustavo Petro, así como varios miembros de su gabinete ministerial. En mayo de 1992, otra juez añadió los delitos de terrorismo e incendio y decretó la prisión preventiva de los dirigentes de la banda. Pero por entonces ya había tenido lugar el proceso de paz del gobierno Barco y el M19, tras el indulto a sus jefes, se había convertido en un partido legal con representación en el Congreso. De modo que el gobierno nacional impidió el encarcelamiento de dichos personajes. La Constitución que se convocó en 1991 les dio a los terroristas un gran protagonismo y también desde entonces, aliados con las élites políticas, tienen una gran influencia sobre el Poder Judicial. Después de quedar impunes, los terroristas empezaron a perseguir a los militares que les impidieron tumbar al gobierno en esa ocasión, acusándolos de violaciones de derechos humanos. Ya en 1990, la Corte Interamericana de Derechos Humanos comienza un proceso iniciado por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, cuyo representante era Rafael Barrios Mendívil, casualmente el defensor de Gustavo Petro por entonces. Puede parecer una paradoja que los mismos que asaltaron el Palacio de Justicia y asesinaron a los magistrados presenten denuncias por desapariciones, pero es un buen ejemplo de la desfachatez de estos criminales. No obstante, la justicia colombiana condenó el 2 de abril de 2013 a los cabecillas del M19 a 30 años de prisión por el homicidio agravado asesinato de 44 civiles, entre ellos el abogado Carlos Horacio Urán. Entre los diversos montajes que han puesto en práctica los abogados de los terroristas y sus aliados en el interior de las instituciones, destaca el de los supuestos desaparecidos, que sirvió para acusar al coronel Luis Alfonso Plazas Vega y condenarlo a 30 años de prisión, sentencia que la Corte Suprema de Justicia revocó en 2015. Los supuestos desaparecidos fueron en su mayoría personas que murieron en el asalto y cuyos cadáveres han ido apareciendo después, la mayoría en tumbas de otras personas. Es muy llamativo que los restos de algunos desaparecidos los tuviera la Fiscalía, que casualmente era la misma institución que acusaba al coronel Plazas Vega de su desaparición. A pesar de las sucesivas condenas a los terroristas por parte de las autoridades judiciales colombianas y del esclarecimiento de los hechos que ya tuvo lugar el siglo pasado y se completó con la sentencia del año 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia en 2014 por supuestas desapariciones, desconociendo las condenas a los terroristas del M19. Eso ocurrió porque el abogado que representaba al país, Julio Andrés San Pedro Arrubla, nombrado por el entonces presidente Juan Manuel Santos, ocultó las sentencias que condenaban a los terroristas y esclarecían la situación. No hay que olvidar el origen del M19, paralelo a la creación de la revista Alternativa por García Márquez y Enrique Santos Calderón, el hermano mayor del expresidente Santos. Con la llegada de Juan Manuel Santos al poder, las negociaciones con los terroristas no significaron un cambio, sino la prolongación de una tarea antigua,
servir a esa causa y consumar la entrega del país. Para entender que Juan Manuel Santos cumplía esa misión, baste recordar que reconoció en 2015 que el Estado colombiano era autor de desapariciones forzadas, a pesar de que la justicia del país había descartado ese hecho. Desde el poder, gobernando para los terroristas, Santos alimentaba su mito legitimador. No era casual. Esa imagen servía para complacer a quienes, desde el extranjero, habían protegido y exaltado a los terroristas y que luego lo recompensarían con el Premio Nobel de la Paz. Conviene detenerse en una paradoja especialmente grave. El M-19 fue creado por una conjura en la que participó el hermano mayor de Juan Manuel Santos. Años después, esa misma organización denunció al Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por supuestas desapariciones. Aunque los hechos ya habían sido esclarecidos, el abogado que Santos, ya como jefe del Estado, designó para representar al país, terminó actuando en favor de los intereses de los terroristas y facilitó la condena contra Colombia. La conducta de Santos es la de un criminal y su falsa humildad, acusando falsamente a los funcionarios honrados en nombre del Estado colombiano, equivale a muchas de las atrocidades de sus aliados narcoterroristas. Pero no se quedó en eso, sino que a lo largo de su gobierno, del de Duque y del de Petro, dichas sentencias no han llegado oficialmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicho sin rodeos, los gobiernos trabajan para que instancias internacionales condenen al país, y lo hacen porque sus lazos con los terroristas son profundos. Esos regímenes proceden de las mismas conspiraciones criminales que dicen combatir y sobreviven gracias a las redes de poder levantadas por las bandas de asesinos. Desde la llegada de Juan Manuel Santos al poder, Colombia no ha sido gobernada por sus instituciones, sino por esa conjura. En parte como consecuencia de ese esfuerzo por ocultar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que absuelve al coronel Plazas Vega, la misma red terrorista, que cuenta con recursos fabulosos, ha entablado una demanda de responsabilidad civil contra él en Estados Unidos, escudándose en la familia del magistrado Carlos Horacio Urán, cuyo asesinato a manos del M-19 ya quedó esclarecido en varias sentencias. Es decir, los gobiernos de Santos y sus sucesores colaboran también en esa campaña de los terroristas, ansiosos de vengarse del militar que les impidió dar su golpe de Estado, y a pesar de la acción de tutela que se presentó para exigir el traslado de dichas sentencias, siguen diciendo que no es necesario, tomando parte así en esa conjura perversa. Han pasado 40 años y a pesar de la victoria de la ley en esa ocasión, el desarrollo posterior, la provisión de recursos del narcotráfico y las maquinaciones de los titiriteros que dirigían desde mansiones de los barrios más ricos a la banda asesina, han hecho que triunfe el AMPA. ¿Hasta cuándo? Mientras Colombia no haga justicia a quienes la defendieron, mientras no recupere la dignidad de su democracia, ni arranque del poder a las bandas criminales y a sus amos oligarcas, seguirá condenada a la ruina moral.